pasos que, como os decía, tenemos grabados. Un higo. Nos dimos cuenta que, lo vimos escrito también en los libros, que las hojas de la higuera tienen un poder cuajante. Creo que lo ha comentado Paco antes, ha hecho algo también usando ese poder gelificante o cuajante. Nosotros lo hacemos con leche, pero creo que lo hacía con agua. La leche en contacto con la hoja de higuera produce un cuajo. Por eso hacemos una especie de... ponemos el higo, hacemos una especie de queso, a partir del cual vamos construyendo ese plato de leche y higos. Antiguamente habíamos hecho un postre con higos, nata semimontada, anís. Hace mucho tiempo esto. Entonces, al recuperar esta idea y al darnos cuenta de que podíamos cuajar, esto es la piel de leche. Leche a 65 grados produce esa capa de nata que se cuaja en la parte superior y eso es lo que hemos extraído. Luego ponemos a infusionar hojas de higuera con leche. En este caso, dejamos infusionar y colamos. Por otra parte, cogemos más hojas de higuera y las dejamos infusionar en nata. La nata es más grasa y la densidad final, con ese cuajo que suelta la hoja de higuera, va a ser más denso y nos va a dar la sensación más de un queso fresco. La leche con menos grasa va a servir para alinear el plato final. Y esto va a servir para asemejar esa infusión a un queso. Vamos a dejar que pierda el líquido, que quede la parte más densa sobre esa estamina. Y vamos a construir un pequeño queso con la piel, como si fuera un pequeño marcelén, un pequeño queso. Colocamos en el interior esa nata cuajada por acción de la hoja, ramas. Y ahí tenemos ya una parte del plato. Eso lo vamos a reservar en frío y vamos a jugar con el higo. Vamos a hacer varias cosas. Vamos a usar el higo tal cual. Vamos a hacer un puré y vamos a aprovechar de ese puré, vamos a aprovechar también la semilla que se ha quedado en el cilazo. Esa semilla la vamos a deshidratar y la vamos a usar después, porque una vez seca tiene textura y sabor y es interesante. Hacemos un helado con ese jugo, hacemos un helado y ese helado lo colocamos en unos moldes de silicona que hemos hecho nosotros mismos, usando como molde un higo. Después tenemos el molde para colocar el helado y tener higos helados. Eso es una base de queso, de majorero concretamente, que el higo frío, es decir, congelado, pasado por ese queso, queda impregnado en él. Volvemos a enfriarlo y una vez ya frío lo vamos a pasar por un puris de moras, consiguiendo un aspecto muy parecido a un higo natural. Hemos construido un higo a partir del jugo. Es una semilla, un helado de majorero alrededor y la piel de mora, buscando un poco esa estética y al mismo tiempo otros matices que nos van a jugar muy bien, se van a integrar muy bien en la construcción final del plato. Vamos a usar el higo tal cual, vamos a sacar la pulpa de esta forma y vamos a ir construyendo el plato alrededor de ese queso. Ese es el higo que hemos hecho, el higo helado, que tiene el majorero blanco, hace las veces de esa capa blanca del higo.
la semilla tostada la vamos a colocar por encima y se va a pegar en la parte exterior, pero ya es crujiente, ya tiene otra textura, ya tiene incluso otro sabor. Colocamos unas gotitas de anís, un poquito de miel sobre el higo natural y el jugo de la leche que hemos infusionado también con la hoja de higuera, y eso es una espuma de un jugo licuado de espárragos y rúcula. Es lo que más se parece al sabor de la hoja de higuera. Habíamos usado inicialmente hoja de higuera, pero era tan astringente que no tenía buen sabor. En cambio, ese juego de espárragos y rúcula se parece bastante al aroma de la hoja de higuera, y por eso jugamos con ella en el final del plato. Bien, pues ese sería otro. Vamos a ver la corteza de espárragos. Es un plato de espárragos. Nos llegaban en primavera los espárragos de Navarra, empezábamos a ver qué hacíamos con ellos, empezamos a cocerlos de varias formas, a hacer purés, a deshidratarlos, a biotilizarlos, a ver todas las posibilidades, hasta que finalmente Jordi hizo un helado de espárragos maravilloso. Luego vais a probar. Y con ese helado de espárragos, ahí veis como lo vamos haciendo, es un crema, es un puré de espárrago hecho con la parte menos tierna, buscamos la punta para acabar el plato después, pero con la parte por el trituramos, hacemos una crema, añadimos estabilizante y conseguimos formular un helado que en la heladora funciona muy bien finalmente en textura y sobre todo en sabor. Es muy sabroso. Como 100 euros al día. Bien, teníamos un helado de espárragos. Entonces, 4 días, 400. El concepto de la vivienda o la corteza, y construimos un poco esa misma composición, pero en lugar de la estrachatela, de cacao, de chocolate, usemos la trufa para ir haciendo capas de ese helado tirado de una forma muy clásica, con la manga rizada, construyendo capas con láminas de trufa, más capas de helado, de espárragos, más capas de trufa, es decir, buscábamos ahí un juego por otra parte, de una composición muy clásica que está en los libros de Escoffier. Escoffier ya habla de los huevos con trufa y espárragos, o de mil combinatorias que ya establecen esa relación, por lo tanto la relación funciona muy bien, y en frío, de esa manera, también funciona muy bien. Esos trocitos son de puré de ajo negro fermentado, que ahí nos daba, y aceite de oliva y oxalis, ahí nos daba un juego también muy interesante que jugaba bien con la corteza fría de espárragos. Las puntas están calientes y la corteza está fría. Es un plato frío caliente. Vamos a ver ahora 3 ideas más de platos calientes, algunos como que tiran